El domingo pasado tuvimos la gracia de comenzar esta serie de predicaciones en Juan, a estar viendo el Evangelio, y en esta oportunidad vamos a ver el capítulo 1, los versículos 19 al 34. Y antes de que leamos el texto, oremos para que el Señor nos dé entendimiento de este texto. Quiero contarles algo, y de hecho no es algo novedoso. Estoy completamente seguro que ninguno de nosotros puede decir que no ha tenido una oportunidad para predicar el Evangelio. Ninguno de nosotros puede decir que no ha tenido una oportunidad para predicar del Evangelio. Dios dispone de distintas situaciones, distintas circunstancias para testificar de su Hijo, ¿sí? Si usted comparte con alguien, convive con alguien, ¿cierto? Si usted va a la tienda a comprar algo, si usted va al supermercado, si usted va al parque, si usted va a su trabajo, va a su estudio, si tiene a su cónyuge, a sus hijos, todos los días hay una oportunidad para predicar de Jesucristo. No hay día. No podemos decir, ay, hoy no se me presentó la oportunidad. A menos de que no haya hablado con nadie, ¿sí? A menos de que no haya compartido con nadie, a menos de que no haya interactuado con alguien. Quienes somos casados, mínimo con la esposa, ¿cierto? O el esposo, ¿cierto? Mínimo. O quienes tenemos hijos, al menos les decimos algo a los chicos, ¿cierto? No haga esto, algo, pero hay una interacción. Siempre Dios dispone de circunstancias y situaciones para predicar de Jesucristo, para mostrar a su Hijo, o siquiera dejar el terreno abonado en ese lugar o en esa circunstancia para poder predicar de Jesucristo. Hace unos días tuvimos un almuerzo con una hermana muy querida aquí de la iglesia, un almuerzo deliciosísimo. No les voy a decir porque quiero que se alimenten de la palabra, no de otra cosa. Sí, no los quiero dejar antojados. Pero esta hermana nos contó muy interesante, y es que años atrás ella se vio envuelta en una situación de salud bastante lamentable, tan lamentable que casi pierde la vida. Y una amiga que se decía ser cristiana le hablaba cosas de la Biblia. Y esta hermana, por la pura gracia de Dios, por la sola misericordia de Dios, quiso sanarla. Y cuando fue sana, fue a las Escrituras, indagó de las Escrituras, llegó a conocer a Jesucristo, llegó a conocer del Evangelio, de la salvación que necesitamos todos los hombres. Y luego fue a esta amiga y le dijo, oye, ¿tú por qué no me compartiste de Cristo cuando estaba en esa situación tan lamentable? Yo pude haber muerto allí y tú no me compartiste de Cristo. Tú no me predicaste de Jesús. Tú me hablaste muchas cosas, pero yo pude haber pasado de esta vida al infierno. ¿Por qué no me predicaste de Jesús? ¿Por qué siquiera no lo mencionaste? Me dijiste muchas cosas de la Biblia. ¿Por qué no me predicaste de Jesús? Ahora lo conozco. Ahora sé quién es mi Señor y Salvador. Pero pude haber tenido un destino muy distinto si no hubiera sido por la gracia de Dios. Y tú no me predicaste de Jesús. No me predicaste de esa eternidad que me esperaba sin Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no me predicaste? Y entonces esta amiga no tuvo respuesta. Más bien tuvo una respuesta contraria, y pasado el tiempo le dejó de hablar por la confrontación. Y sabemos que por la palabra de Dios existirá siempre una dualidad entre la predicación del Evangelio y la salvación de sus hijos, porque Dios como sea va a salvar a sus hijos, pero sea como sea, al Padre le interesa que su hijo sea conocido. A Dios le interesa que su Hijo sea predicado. Las Escrituras de principio a fin dan testimonio de su Hijo, de la redención que hay en Jesucristo.
Y ahora venimos a Juan y entra en escena con más claridad. En el texto pasado, en el sermón pasado, vimos que había un personaje allí importante, pero ahorita toma más protagonismo. Y es un mensajero que prepara al mundo para que el Hijo de Dios sea conocido. El testimonio de Juan el Bautista es el que de alguna forma deberíamos continuar, deberíamos perpetuar. El protagonista de este texto es Juan. Y de aquí en adelante me voy a referir a Juan como Juan el Bautista. ¿Bien? No al Juan el apóstol, el escritor. Y ya sea que tengamos una conversación ocasional o una charla intencional, podemos preparar el terreno para que Cristo venga en el corazón de quien oye el evangelio, de quien escucha de la salvación. Así que leamos Juan, capítulo 1, 19 al 34. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo: no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, y que yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. El Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, imploramos tu favor, Padre, para que nos guíes en el entendimiento de este texto. Es tu palabra, Padre. Es tu palabra dada por tu Espíritu. Y por eso yo te ruego que en todos aquí esté tu Espíritu para que podamos entender tu mente y propósito, para que podamos entender el mensaje de este texto. Padre, muchos pensamientos pueden estar rondando en nuestra mente en este momento, pero permítenos, oh Dios, estar atentos a tu voz, a tu mensaje, el cual viene por tu palabra escrita. Por favor, Padre, actúa en nuestros corazones para estar atentos a lo que quieres decirnos hoy a través de tus divinas y gloriosas escrituras. Permítenos, oh Dios, glorificarte, poniendo atención, poniendo el sentido a este texto y podamos aprender, oh Dios, de tu voluntad para ponerla por obra. Te lo pedimos, Padre, en los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, amigos,
quienes nos visitan, quienes están aquí presentes. Ese es el mensaje del texto que hemos leído. Testifiquemos del Hijo de Dios, porque ha venido para ser el Cordero de Dios. Bien, ese es el mensaje. Testifiquemos que el Hijo de Dios ha venido para ser el Cordero de Dios. La experiencia que tiene Juan el Bautista como predicador muestra un notable interés en que Cristo sea conocido, y no solo como el Hijo de Dios, sino también como ¿qué? Como el Cordero de Dios, como el Cordero de Dios. Y quiero que veamos este texto a la luz de dos preguntas. Y esas dos preguntas son acerca de los protagonistas de este texto. Este texto lo podríamos estudiar por escenas o por días, pero necesitamos responder dos preguntas de este texto y que nos van a dar luces en cuanto a su entendimiento. La pregunta es, ¿quién es Juan el Bautista? ¿Quién es Juan el Bautista? Y la segunda pregunta es, ¿quién es Jesús? Bien, ¿quién es Jesús? Y quizá ya tengamos la respuesta por el texto, pero necesitamos entender mejor la respuesta. ¿Quién es Juan el Bautista? ¿Por qué es importante el protagonismo de Juan el Bautista en este texto? Y también necesitamos responder quién es Jesús, de quien habla Juan el Bautista. Bien, entonces respondamos esa pregunta. ¿Quién es Juan el Bautista? ¿Sí? Y la realidad es que esa pregunta no la estoy formulando no la estoy formulando yo aquí para ustedes, sino que la formula el texto, o la formula, ¿cierto?, el escenario en el que se encuentra Juan, versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle. ¿Qué le preguntan? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y lo interesante de la respuesta inicial de Juan es que es negativa. ¿Cuál es la respuesta de Juan? Versículo 20. Y él confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y creo que esa respuesta es un tanto extraña, ¿no? ¿Sí? Es algo muy extraño. Es como yo preguntarle a Sergio, tú no eres papá, y entonces tú dices, no, yo no soy. Entonces queda uno como embolatado, cuando sí eres, ¿sí? O si me preguntan a mí, ¿sí? Yo soy ingeniero, no médico, pero si me preguntan, ¿tú eres médico? Y entonces yo, ¿qué digo? No, yo no soy médico, ¿sí? Es una pregunta como contraria, ¿sí? Es una pregunta que nos despista, ¿sí? Pero lo que dice Juan es que Él no es el Cristo, ¿sí? Él no es el Cristo. Él, ¿quién es? Y si Él no es el Cristo, ¿qué otras posibilidades hay? ¿Qué otras posibilidades hay? Versículo 21. Y le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dice, no, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no, no. Y si nos trasladamos al tiempo de nuestro Señor y a esa escena en particular, había una expectativa de parte del pueblo judío de Israel en cuanto a la venida del Mesías, porque estaba profetizado tanto en Deuteronomio capítulo 18 como el profeta, un profeta que vendría como en el carácter y en el espíritu de Moisés, pero también los judíos sabían de que iba a venir Elías y ellos lo tomaban literal, va a venir Elías. Y eso lo leemos en Malaquías capítulo 4 versículo 5. Hay unas expectativas, y entonces al ver a Juan, al verlo, lo que hacía, cómo vestía, aunque este evangelio no nos dice cómo vestía, pero otros sí, parecía que fuera alguno de esos personajes que el pueblo judío esperaba. ¿Era el profeta profetizado por Moisés? ¿O es Elías?
Pero aún así la respuesta de Juan sigue siendo negativa. Yo no soy el Cristo, yo no soy el profeta, yo no soy Elías. Y entonces eso lleva a una pregunta obligatoria. ¿Cuál es la pregunta? Versículo 22. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Y esta vez la respuesta es distinta. Esta vez la respuesta tiene una explicación y nos deja ver mejor. ¿Quién es Juan? Versículo 23. Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista, ¿cierto? Cita al profeta Isaías, que es muy bien conocido por los judíos. Cita a Isaías. Y la pregunta es, ¿qué es lo que dice Isaías acerca de Juan? ¿Por qué si leemos Isaías tendríamos que pensar en Juan? Bueno, pues vamos a Isaías. Y quiero que lo busquen allí. Isaías 40. Está allá en el Antiguo Testamento. Isaías, antes de Jeremías. Isaías 40. Y es necesario, hermanos, leer este texto porque Juan el Bautista está diciendo, yo soy aquel de quien Isaías habla. ¿Sí? ¿Y cómo dice Isaías lo que Juan cita? Entonces, Isaías 41. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle se ha elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete a un monte alto, oh Sión, portador de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Y aquí el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Y aquí que con él está su galardón y delante de él su recompensa. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Entonces, si repasamos la lectura de Isaías, vemos que hay una preparación para la venida del Señor. ¿Sí? Viene el Señor, se necesita anunciar, se necesita clamar, preparen todo. Y de una manera como poética, Isaías está diciendo, preparen hasta los montes, los valles, porque el Señor viene. El Señor viene a salvar, viene a pastorear, viene a rescatar. Pero, ¿quién dice eso? Una voz. Una voz. Alguien prepara a aquellos que van a ver al Señor, que van a disfrutar de su salvación. ¿Sí? Entonces, ver Isaías es importante, hermanos, porque Juan es la persona que prepara el camino de aquel que va a traer salvación, de aquel que va a gobernar, de aquel que es rey, de aquel que va a pastorear, de aquel que va a consolar.
Pero hay algo interesante. Y si volvemos a Juan, y vuelvan allí a Juan, capítulo 1, si volvemos a ese texto, vemos que los que le preguntan a Juan el Bautista no quedan del todo satisfechos, ¿sí? Y miren que Juan está contestando con la Biblia. Está diciendo, miren, yo soy del que habla el profeta Isaías. Pero esos judíos que estaban allí no quedan de todo satisfechos. Versículo 25 de Juan 1. Y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. A lo cual Juan responde, versículo 26, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Y entonces allí entramos a una ceremonia ritual, que es ¿qué? El bautismo, ¿cierto? El bautismo era una ceremonia que figuraba un lavamiento espiritual que venía con el arrepentimiento, en especial, y pongan mucha atención a esto, para quienes no eran judíos. Y por eso el reproche de quienes le preguntan a Juan, ¿sí? ¿Tú por qué bautizas? ¿Tú por qué vienes a lavar a pecadores que no son como nosotros? ¿Sí? Por lo general se bautizaban era a prosélitos, es decir, gentiles que no eran judíos, pero se convertían al judaísmo. Y entonces vendían a Juan y eran bautizados para representar ese lavamiento espiritual, esa conversión. Quizá los judíos que vinieron a preguntar se sintieron ofendidos por el hecho de que Juan bautizara a cualquier persona con tal de purificarla. Pero más allá de eso, Juan el Bautista finalmente deja en claro quién es Él. Él deja en claro quién es Él. Él es la voz preparatoria para la venida del Rey. Él es el testigo que anuncia de antemano la venida del Redentor. Dispone del camino, preparando al mundo para el Mesías prometido. Prepara a los oyentes para que escuchen al que viene a bautizar con algo más que agua. Así que mis hermanos y amigos, responder la pregunta de quién es Juan el Bautista es importante para el entendimiento del texto y para evaluar las implicaciones de su rol como profeta y testigo. Y no sé si han llegado a evaluar las palabras de Juan, pero Juan podía aprovecharse de su capacidad profética para ser el protagonista. Pero cada respuesta a cada pregunta que hacían acerca de él mostraba tanto humildad como responsabilidad. Mostraba tanto humildad como responsabilidad. La humildad de que era un enviado para preparar el terreno para la misión de Jesucristo. Y la responsabilidad de testificar de quien tenía que testificar, del Rey, de Jesús. En Juan se ve la humildad de reconocer que Él no era el Cristo. Él no es el Redentor, Él no es el Salvador. Pero se ve también la responsabilidad de afirmar que hay uno mucho más importante y digno de toda adoración. En Juan vemos la humildad de que había sido enviado por delante de su Señor. Y vemos la responsabilidad de testificar de que su Señor no es conocido por este mundo. Hermanos y amigos, nuestro testimonio, lo que nosotros hablamos, deja ver si para nosotros es prioritario que Cristo sea conocido o no. Y les pregunto,
cuántas oportunidades nos ha dado Dios para hablar de su Hijo y terminamos hablando de otras cosas? ¿Mm? ¿Cuántas oportunidades nos ha dado Dios para hablar de su salvación en Cristo y terminamos hablando de otras cosas? ¿Mm? Cosas que en vez de disponer el corazón para la fe en el Evangelio, lo disponemos para las cosas de la tierra. ¿Mm? Y hagan el ejercicio, hermanos, de responder estas preguntas. ¿De qué forma abonamos el terreno, lo preparamos para que tanto incrédulos como creyentes vean la gloria de Cristo? Hermanos, y aquí hablo de los creyentes en especial, no hay necesidad de negar a Jesús cuando lo podemos estar negando al dar prioridad a nuestra agenda terrenal. Y eso lo decimos por nuestras conversaciones. A veces hablamos mucho más de otras cosas, menos de aquel que viene a salvar, de aquel que va a venir a juzgar a este mundo. ¿Mm? Y eso nos lleva a pensar, ¿sí?, que todos nosotros, quienes hemos nacido de nuevo, quienes venimos a la fe en Jesucristo, somos hechos profetas de Dios, testigos de Dios, proclamadores del Hijo de Dios. Y hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Juan lo aprovechó porque no habló de él, sino habló de quién, de Cristo. Y ya lo vamos a ver más adelante. Él está preparando el camino. Y lo aprovechó muy bien. Esto me recuerda a un famoso pastor que creo que ustedes han sabido de él porque es el top one de mis libros favoritos, Torturado por la causa de Cristo, escrito por el pastor Richard Wurmbrand, que por 14 años estuvo encarcelado y fue torturado en una cárcel en Rumania solamente por predicar a Jesucristo. Solo por predicar a Jesucristo. Y él, una y otra vez, estaba abonando el terreno, preparando el terreno, predicándoles no solamente a quienes eran sus compañeros de celda, sino que cuando estaba en libertad le predicaba a los más influyentes líderes comunistas de ese entonces. Él iba a ir por los peces gordos. Y él abonó el terreno. Y si ustedes pueden averiguar y leer la historia, uno de esos presidentes comunistas llegó a Cristo y pasó de perseguir a ser perseguido. Pero el pastor Richard Wurmbrand abonó el terreno para que ese hombre en un futuro creyera. Ahora, el testimonio de Juan el Bautista no termina aquí. Ya queda resuelta esa pregunta. ¿Quién es Juan el Bautista? Es claro, él mismo lo responde. De hecho, no hay que hacer mucha exégesis, ¿sí?, para entender quién es él. Pero el testimonio de Juan no termina ahí. Y él nos dirige a responder una pregunta aún más importante. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y al día siguiente, dice el versículo 29, ¿sí?, al otro día, es el mismo Juan el Bautista quien desea que las miradas se enfoquen en quién. No en él que está bautizando, sino en Jesús. Versículo 29, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan muestra que su mensaje se trata de Cristo. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije. ¿Cuándo lo dijo? El día anterior. Y el día de antes, ¿cierto? Y más antes. ¿Sí? Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero
que yo. Y esta afirmación debió generar en la audiencia de Juan incomodidad. Sí, hagámonos la pregunta, pongámonos en la audiencia de esos judíos, esos escribas, esos eruditos en la ley. ¿Cómo puede ser que alguien que viene después de uno es antes que uno? ¿Ah? Respóndame en esa pregunta, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que alguien que viene después de uno es antes que uno? Y cada vez Juan es más contundente y más claro acerca de Jesús, aquel que es por la eternidad, ha venido a hacer el sacrificio que el mundo necesita para que sus pecados sean quitados. Y esto es importante porque en la mente judía, ¿qué se entendía por sacrificio? ¿Qué se entendía por cordero? ¿Mm? Y bueno, eso nos traslada a la ley de Moisés, ¿cierto? A unas prácticas que Moisés estableció para que los pecados fueran borrados, fueran cubiertos. ¿Y cuál era el ritual? ¿Cuál era la ceremonia? Bueno, hay que disponer un cordero, ¿cierto? Un cordero sin mancha, perfecto. Un cordero que fuera sacrificado, ¿cierto? Cada cierto tiempo para que los pecados fueran expiados, es decir, cubiertos, es decir, que no estuvieran a la vista de Dios, que no estuvieran a la vista de Dios. Pero ¿quiénes tenían ese privilegio? El pueblo judío. ¿Mm? Ellos tenían todo un sistema de sacrificios para que sus pecados fueran cubiertos. Para que Dios no exterminara a su pueblo, no los borrara de este planeta, sino que sus pecados fueran cubiertos, no estuvieran a la vista del Dios Santo. Ahora, el Hijo Eterno de Dios viene a ser el sacrificio supremo para remover los pecados del mundo. Los pecados del mundo. El alcance del sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios ahora es global. Ya no hay una limitación étnica. Ya no se trata de solo un pueblo, no se trata solo de los judíos. Ya no se trata solo de una nación para la eliminación de los pecados. Dios ha dado a su Hijo para ser sacrificado por los pecados de esta humanidad rebelde. Es el mismo Padre quien ha dado a su Hijo como el único sacrificio acepto para quitar el pecado del hombre. Todos los demás sacrificios, aún los que definió Moisés en la ley, aún esos sacrificios quedan reducidos a nada y son inútiles ante el Cordero de Dios. ¿Quién es el que está poniendo el Cordero? Es el Cordero de Dios. ¿Quién está poniendo el Cordero para el sacrificio? ¿Quién es el que lo está dando? ¿Quién es el que lo está ofreciendo? El que era antes de Juan, ahora viene a ser el sacrificio perfecto por los pecados. ¿Y qué implica esto? ¿Qué implica? Implica que nuestro testimonio es que el Hijo de Dios ha venido para ser el Cordero de Dios. Que fue primero, y mucha atención a esto, fue primero Dios quien se preocupó por nuestras transgresiones antes que nosotros. Estuvo en Dios primero ofrecer un sacrificio por nuestros pecados cuando deberíamos ser nosotros quienes ofreciéramos ese sacrificio. Y de hecho, como humanidad intentamos ofrecerlo. Se llaman buenas obras. Se llaman buenas obras. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para congraciarme con Dios? Bueno, voy a leer la Biblia todos los días, voy a cumplir todos los mandamientos, voy a ser un buen esposo, un buen padre, un buen trabajador. Ese es el sacrificio que pretendemos. Pero estuvo en el Padre antes que cualquier cosa
enviar a su hijo para ser su cordero pascual. Y cuando hablo de Pascua, se nos remonta a eso, al Éxodo, ¿cierto? A un momento en donde el pueblo de Israel está a punto de ser liberado de la esclavitud egipcia, pero viene una última plaga con toda su contundencia, que de hecho esa plaga es una realidad hoy, porque todos morimos, todos aquí vamos a morir, ¿sí? Todos aquí vamos a envejecer y partir de este mundo. Pero, ¿qué nos dice Éxodo? ¿Qué pasó allí en el Éxodo? ¿Qué pasó para que se evitara la muerte del pueblo de Dios? Para que no murieran. ¿Qué se entregó? ¿Qué se tenía que hacer? Bueno, un cordero, ¿cierto? En cada casa, prepararlo. Y esa sangre que derramara ese cordero tenía que estar allí expuesta, ¿cierto? En los dinteles de las casas. Y entonces el ángel de la muerte vería esa sangre y pasaría de largo para que no hubiese muerte. ¿Mm? Así que Dios se adelanta gloriosamente para salvarnos. Eso pasó en Éxodo también. Les dijo cómo ser librados de la muerte al pueblo de Israel. Y también hoy Dios nos dice cómo hacer las cosas. Dios se adelanta gloriosamente para salvarnos. Y ahora, llama la atención por el texto de Juan el apóstol, que Juan el Bautista enseña acerca de Cristo sin que lo conociera del todo y siendo pariente. No sé si les llamó la atención eso. 2 veces dice, versículo 31, y yo no le conocía. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Y luego dice el versículo 33, y yo no le conocía. Yo no le conocía. Interesante, ¿no? Siendo pariente. Definitivamente, el ministerio de bautismo de Juan era preparatorio para la venida del Mesías. Juan lo conocía como pariente, mas no como el Mesías. Es interesante, lo conocía como pariente, pero no como el Mesías, no como el ungido, que eso significa Mesías, Mesaya, ungido. No lo conocía como el rey de Israel. ¿Cómo sabría Juan quién sería el rey? Entre muchos que vinieran, ¿cómo sabría Juan quién sería el rey? El Mesías, el Salvador prometido. Bueno, Juan llega a conocer del Mesías no porque lo ve venir, sino también por una preparación previa. Juan de buenas a primeras no dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, aquel que era la voz que preparaba el camino del Señor también fue preparado. ¿Mm? Versículo 32. Juan dio testimonio también diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Juan llega a conocer del Mesías por una preparación previa y según el texto, Juan no hubiese sabido quién era el Mesías o quién sería el Mesías si alguien no le instruye sobre la venida del Espíritu Santo sobre Cristo.
Esta obra de posesión por parte del Espíritu Santo sella el testimonio de quién es Jesús. Y esto es importante, versículo 34. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es ¿quién? El Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios que vino para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Mesías prometido desde hace milenios. El Rey que vendría a bautizar a pecadores con el Espíritu Santo para que fueran engendrados por Dios, para que fueran hechos hijos de Dios, como vimos en el sermón anterior. Ese es el testimonio de Juan el Bautista. Juan es la voz que prepararía el camino para la venida del Señor, para la venida de Jesús. Y Jesús es el Hijo de Dios que ha venido a mostrar que es el único sacrificio por nuestros pecados. ¿Qué sería? Todos los días deberíamos hacernos esta pregunta. ¿Qué sería de nosotros sin el Cordero de Dios? ¿Qué sería de nosotros sin el Cordero de Dios? ¿En qué estado estaríamos sin ese sacrificio perfecto? ¿Qué sería de nosotros sin aquel que bautiza con el Espíritu Santo? No podríamos ser hijos de Dios. Porque como lo vimos en el texto, en el sermón anterior, no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que son engendrados por Dios, ¿sí? Los que por voluntad del Padre nacen de nuevo, y eso es posible por el Espíritu solamente. Sin el Cordero de Dios no podríamos ser siervos del Dios único, porque necesitamos el Espíritu de Dios tanto para nacer de nuevo como para amarle y para obedecerle. Necesitamos el Espíritu Santo como el sello de que somos de Dios, de que le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a Dios y vivimos por Él y para Él. El Cordero de Dios ha venido para que seamos hijos de Dios, quitando nuestros pecados, pero también para que seamos siervos de Él, anunciando la esperanza que solo da vida. Así que ese es el mensaje del texto. Testifiquemos que el Hijo de Dios ha venido para ser el Cordero de Dios. El clamor, y eso lo dice el versículo 23, y lo trae Juan de Isaías. Hay una voz que clama, no es cualquier voz, no es alguien que dice, el Señor viene. No, es un clamor, ¿sí? De aquella voz en el desierto. Ese clamor es la preparación para recibir a aquel por quien vivimos, existimos y somos, como dice el apóstol Pablo en Hechos 17. Para disponer todo para la venida del Salvador de nuestras vidas. Juan fue el mensajero que viene delante del Señor y Dios de todo. Creo que esto es común para nosotros y lo vemos por las películas. Cuando va a venir alguien importante, alguien de influencia, un rey, alguien que va a emitir un decreto, juicio, alguien que va a venir a la batalla, ¿quién viene antes? Un mensajero, ¿cierto? Alguien que advierte, alguien que prepara el terreno. Y quizá nosotros seamos esos portavoces previos, tanto para la venida de Cristo a nuestros corazones por el Espíritu Santo, como para la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores para juicio. Hermanos, nuestra predicación tiene que tener un carácter de urgencia, porque el Hijo de Dios ya vino para ser el Cordero de Dios que quita los pecados del hombre, pero va a venir de nuevo como el león cordero, es decir, aquel que fue sacrificado para salvación, vendrá como juez de toda la tierra, como leíamos en Apocalipsis. Así que hermanos,
Es tiempo de que no seamos más testigos de nosotros mismos, sino testigos del Evangelio. Que no seamos mensajeros de muerte, porque si repasamos del 100% de nuestras conversaciones, ¿cuántos hablan de salvación? Si nosotros revisamos, ¿cierto?, la agenda de lo que sale de nuestra boca, ¿cuánto porcentaje de contenido habla de Jesús? De la urgencia de salvación, del arrepentimiento. Hermanos, es tiempo de que no seamos más mensajeros de muerte. Porque todas las personas, o mejor, porque todo lo que sucede en este mundo, ya lo saben las personas. La humanidad ya sabe que este mundo está en tinieblas, aunque no lo quieran reconocer. El pecado ha deteriorado todo a su paso. El pecado fracturó nuestra relación con Dios, dañó nuestra relación con la creación y deterioró la relación entre nosotros. Por eso peleamos, hermanos. Si no sabía, era por eso. Y viene Juan anunciando al Hijo de Dios que vino a mostrarse como el Cordero de Dios. Y ese sí es un mensaje importante, y no solo importante, sino urgente. Juan pudo hablar mucho más de él, pudo haber citado todo Isaías 40, pero era tan solo el mensajero profetizado para preparar la venida del Rey. No se trataba de él, se trataba de Cristo. Así que, hermanos, testifiquemos que el Hijo de Dios ha venido para ser el Cordero de Dios. Y preguntémonos, ¿de qué se tratan nuestras conversaciones, hermanos? ¿De qué se tratan? ¿Cuál es el tal en nuestras conversaciones? ¿Cuál es el énfasis? Hablamos a un incrédulo o a un creyente. ¿Cuál es el énfasis? ¿Qué estamos dispuestos a responder cuando preguntan de nuestra fe? Y esta es la pregunta que formulo. ¿Qué estamos dispuestos a responder cuando preguntan por nuestra fe? Porque no es común que nos pregunten quién eres tú. Pero sí nos van a estar preguntando por qué eres lo que eres. Es decir, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué eres cristiano? ¿Y qué vas a responder? ¿Qué respondes? Y podemos dar nuestro testimonio. Todos aquí quienes tenemos un testimonio, ¿cierto? Les voy a presentar mi testimonio, ¿sí? De cómo Cristo nos salvó. Y está bien, no pecan diciendo su testimonio, hermanos. Pablo lo hizo y dio su testimonio. Pero no podemos decir siempre lo mismo, sabiendo que necesitamos el Evangelio hoy, ¿sí? Aún siendo hijos de Dios, aún siendo creyentes, yo no necesito el testimonio de otro, yo necesito oír de Cristo, necesito oír de su salvación, necesito oír que Él es el Cordero que dio por mí. Necesitamos testificar de aquel que nos hizo hijos y nos permite vivir como tal. Proclamar de aquel que se hizo como nosotros para entregarse por nosotros. El mejor testimonio que podemos dar, y si recuerdan la historia que di al principio del sermón, el mejor testimonio que podemos dar en el lecho de muerte de alguien que está a punto de partir de este mundo no es lo que espera oír, sino lo que necesita oír. Y todos nosotros, como seres humanos, tenemos a la muerte respirándonos en la nuca. Como dice mi esposa, y me lo recuerda todo el tiempo, no sé por qué. Pero se necesita estar, o mejor, para morir se necesita estar vivo. Necesitamos preparar a este mundo moribundo para que crean en Cristo, para que lo esperen ansiosamente, ya no como el siervo sufriente de Dios, sino como el Rey de Reyes que juzgará con vara de hierro a las naciones. Quiero terminar con esta historia. ¿Han oído de Charles Spurgeon? ¿Sí? ¿Han oído de él? Bueno, Charles Spurgeon, cuando tenía 23 años, tuvo un incidente,
y que no es incidente, realmente fue una experiencia bastante grata, pero a los 23 años, Charles Spurgeon lo invitaron a participar de un culto, ¿sí? De hecho se llamaba culto de humillación, por un evento que pasó allí en 1854 más o menos. Y el lugar donde iba a predicar Charles Spurgeon era el Palacio de Cristal de Londres. Y este señor, Spurgeon, fue al salón para probar su acústica y en qué tono tenía que hablar para poder ser escuchado por todos. Spurgeon no era escuchado por un público así como este de 100, él era escuchado por miles. Así que necesitaba un salón con buena acústica, ¿sí? No había sonido como el que yo tengo, así que necesitaba probar la acústica. Él quería que su resonante voz se escuchara hasta los más remotos rincones del salón. Y entonces se paró en donde estaría el púlpito y levantando la voz, tomó un pasaje de la Biblia. ¿Saben cuál pasaje? Juan capítulo 1, versículo 29. Y solo probando, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que dijo, solo eso. Y por allí se encontraba un obrero trabajando en alguno de los grandes balcones del edificio. Y ese obrero escuchó esa voz. Y para este hombre parecían que esas palabras provenieran del mismo cielo. Y profundamente quebrantado, un obrero allá en un rincón de ese edificio, quebrantado por el Espíritu Santo y convicto de sus pecados, hizo a un lado sus herramientas de trabajo y se fue a su casa. Y esa noche no descansó hasta que creyó en Cristo como su Salvador, por lo que escuchó, solo por esa frase. Así que, hermanos, testifiquemos que el Hijo de Dios ha venido para ser el Cordero de Dios. No testifiquen de ustedes, no cuenten de ustedes, cuenten de aquel que salva. Testifiquen del Cordero. El mundo necesita oír de él.